Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Frente de Trabajadores de la Educación, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular anunciaron a través de una rueda de prensa una movilización para el próximo 22 de octubre en rechazo a las medidas neoliberales impuestas por el gobierno nacional, como la intención de incrementar el IVA o la aportación del IES por parte de los empleados. Asimismo, exigen la inmediata integración de los maestros desvinculados en los últimos meses. 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos inmediatamente con Hilario Beltrán, vicepresidente de la Unión Nacional de Educadores. Con él conversaremos sobre esta convocatoria que han realizado varias organizaciones sociales y de trabajadores a una movilización en contra de algunas de las medidas económicas del gobierno nacional. Hilario, buenos días, ¿cómo está? Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué les motiva? Las razones obviamente sobran, pero ¿qué les motiva en esta ocasión a realizar esta convocatoria, además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y qué buscan con este tipo de medidas, tomando en cuenta que ya tenemos la experiencia pasada de octubre de 2019 de la forma como fueron enfrentadas las protestas y la inconformidad social? ¿No tienen temor que esto se vuelva a repetir? Entiendo yo que va a ser una protesta pacífica, eso es lo que todos aspiramos, pero no tienen temor de que sean reprimidos nuevamente con fuerza, de que su voz no sea escuchada por las autoridades gubernamentales. Sí, muy buenos días, licenciada Licenia Espinel, licenciado Alexis Moncayo. Yo les quiero agradecer por esta entrevista. Realmente son los problemas que tenemos el pueblo ecuatoriano frente a unas medidas que destacan en primer lugar de que no están pensando en el pueblo. Existen cerca de 160.000 contagiados del COVID. Tenemos ya casi cerca de 13.000 fallecidos, según datos del mismo Ministerio de Salud, lo cual no creemos porque pensamos que existe mucho más fallecidos producto de esta pandemia. Y frente a esta pandemia, en vez del gobierno resolver problemas que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con el trabajo y la educación, más bien ha privilegiado pagar la deuda externa. 4.250 millones de dólares han pagado hasta ahora el gobierno ecuatoriano, lo cual implica que dinero sí ha habido, existe. Si existiera una moratoria, que es lo que estamos planteando las diferentes organizaciones sociales, una moratoria de la deuda externa, nos ahorraríamos cerca de 12.000 millones de dólares, lo que implica que no es necesario que el gobierno acuda al Fondo Monetario Internacional para endeudarse mucho más. Recuerden ustedes que con el gobierno de Rafael Correa dejó el país con 60.000 millones de dólares endeudados. Ahora con estas nuevas deudas estaremos cerca o bordeando los 80.000 millones de dólares, lo cual implica que nuestro país está siendo vendido, rifado, regalado a la banca chulquera, a los organismos internacionales que solamente privilegian la situación empresarial, bancaria, pero no privilegian la vida de los seres humanos. En ese aspecto seguimos resolviendo y planteando que vamos a estar en las calles tirando abajo estas medidas, que como ustedes bien han dicho, es una medida pacífica que hemos venido haciendo durante toda esta etapa con el objetivo de que no se sigan implementando estas medidas, que en el 2019 quisieron hacerlo, pero que ahora, producto de la pandemia, en donde los ecuatorianos estamos sumergidos en la preocupación, no hemos podido resolver, no hemos podido enfrentar. Hoy se aprovechan de esta pandemia y realmente están imponiendo toda clase de medidas como la elevación del precio de los combustibles, como es también ahora la situación de elevar las aportaciones que tenemos al Seguro Social, de acuerdo al instructivo 609 que ha planteado a través del señor Water y el Consejo Directivo, donde falta todavía un delegado, el tercer delegado, que son de los empleados y los jubilados, que no existe, que no ha sido elegido. Por lo tanto, para nosotros es ilegal, inconstitucional, esta situación de querer dañar sobre todo uno de los seguros que se creó en el gobierno de Correa, con el objetivo de dañarnos nuestra cesantía, y con eso se creó el seguro de desempleo. Y ahora este seguro de desempleo lo reducen a la mitad, con lo cual implica que la gente, todos los trabajadores, en el caso de los maestros, que existen cerca de 12.000 maestros desempleados, no van a poder cobrar este seguro de desempleo, o serán pocos los privilegiados que puedan cobrarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos denunciar a la ciudadanía. Estimado Hilario, buenos días. Bueno, yo le quería
le quería hacer solamente una precisión en su introducción. Usted decía, el gobierno anterior nos dejó con una deuda de 60.000 millones. Me parece que ahí está cayendo en la trampa a la que nos ha querido llevar el gobierno de repetir permanentemente mentiras. Está comprobado que la deuda en el gobierno anterior no superó los 27.000 millones de dólares y que hoy sí superamos en 57.000 millones de dólares y más del 50%, lo que está prohibido por la Constitución, el nivel de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. Pero bueno, no repitamos más las mentiras que nos han impuesto los medios de comunicación, el Contralor Celi y el gobierno, por un lado. Por otro, Hilario, hemos visto en las últimas horas, y lo mencionábamos hace unos minutos en el comentario, que ya existen advertencias a través de las redes sociales de periodistas y medios de comunicación que han sido muy utilitarios y muy cercanos al gobierno, que están diciéndole a la policía, ojo que ustedes ya hicieron el deber, ya saben quiénes vienen, a dónde vienen, con qué intenciones vienen, como para decir no repitamos otro octubre o cuidado pasa lo que ocurrió en Chile, y eso da cuenta de que obviamente va a haber un nuevo proceso similar al del post-octubre del 2019. ¿Ustedes están tomando las previsiones de este caso para que no sean perseguidos sus dirigentes por este gobierno? Nosotros, como siempre, hemos estado en las calles luchando ayer contra el señor Rafael Correa, hoy contra el señor Moreno y antes contra las otras medidas que son las mismas recetas monetarias que impuso también Correa. Y eso no lo voy a mentir porque no estoy mintiendo de ninguna manera, porque la gran deuda que tiene el Estado ecuatoriano, y sobre todo con los últimos 14 años de gobierno, tanto Rafael Correa como el señor Lenín Moreno, suman esa deuda porque también tiene una deuda interna que le deben al Seguro Social cerca o más de 20.000 millones de dólares. Recuerden ustedes que le quitaron el 40% del seguro de jubilación a los jubilados. Y en ese sentido, nuestro Seguro Social está a punto de colapsar, a punto de básicamente ir a la quiebra. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las mismas entidades, las mismas autoridades dentro de Seguridad Social, como es el expresidente del Banco del BIES, del Seguro Social, así como las anteriores autoridades. Existe entonces un gran problema, un descalabro en el Seguro Social, y eso no es responsabilidad de los afiliados, ni responsabilidad de las organizaciones, es responsabilidad de los gobiernos como el del señor Rafael Correa, que de manera irresponsable le quitó y llevó a la crisis a la Seguridad Social. Y eso no lo estoy mintiendo. Y eso es parte de las peleas, de la lucha que estamos haciendo. Por supuesto pero han tenido 3 años de gobierno para mejorar esa situación en el BIES, pues. Han tenido 3 años de gobierno ya para mejorar, para hacer todo lo que hizo mal Correa, todo lo que hizo mal Correa. Pudieron haberlo arreglado en 3 años. No, pero Correa tuvo 10 años y no hizo nada. Nos dejó en la peor de las pandemias, porque la pandemia que más ha tenido este gobierno es la pandemia de la corrupción. Y por esa situación, eso todavía no se mejora y existe y sigue existiendo. Y parte de esta corrupción... Ahora, señor Beltrán, con ese tipo de movilizaciones que ustedes están convocando, ¿ustedes creen que van a cambiar la situación? ¿Ustedes creen que con eso van a solucionar o conseguir algo? Por supuesto que no, pero tampoco nos podemos ser parte de cómplices y cubridores de lo que está pasando en el país. Nosotros hemos venido planteando y peleando en las calles y hemos logrado hasta ahora algunas situaciones importantes, como es que nos paguen los sueldos, porque ni los sueldos nos estaban pagando a los servidores públicos, y hemos logrado a través de acciones legales, pero sobre todo las acciones en las calles. Esas son las únicas herramientas que nosotros hemos visto que este gobierno y los demás gobiernos entienden, la lucha popular. Por lo tanto, nosotros entendemos que todas las cosas no se van a remediar porque quien está dirigiendo el país son las empresas, los banqueros, son Lenín Moreno, que está entregado de pies y manos al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, entendemos bien que todas las medidas no se van a resolver, pero que se podía dar en un momento determinado un estallido social porque ya la gente no aguanta más. Ya la gente ¿Qué características, señor Beltrán, qué características va a tener esta movilización? ¿Qué organizaciones van a participar en ella? ¿Cuándo y a qué hora va a comenzar? Sí, las características de la movilización son en primer lugar que van a estar todas las organizaciones sociales, tanto de los jóvenes, de los campesinos, inclusive van a estar las amas de casa a través de las organizaciones de mujeres, van a estar organizaciones sociales, pero principalmente van a estar los docentes, los maestros que han sido desvinculados, van a estar en ella también los trabajadores y sobre todo la juventud que se está quedando sin poder estudiar en las universidades y que viene provincia, van a salir miles de personas a protestar como hemos estado saliendo durante toda esta etapa, con pandemia y pandemia, porque que en estos momentos enfrentar la situación que nos está pasando, que nos está
básicamente haciendo pagar a nosotros la culpa del despilfarro de tanto dinero que se han llevado, que se han robado y que hasta la hora no se ha recuperado solo centavos. Inclusive los trabajadores de TC estuvieron a punto de tomarse el cañón. Tenemos intermitencia con su señal, don Hilario. Yo le decía que qué características va a tener esa movilización que ustedes están convocando. Tomando en cuenta la advertencia que significa el hecho de que ya en redes sociales se está diciendo que se puede provocar actos de violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué características va a tener esta medida? Nuestra característica, en primer lugar, ha sido pacífica. De manera pacífica vamos a ir donde todas las marchas van a ir con los letreros, los carteles, denunciando todas estas situaciones y atrocidades del gobierno. Pero es más, esta marcha va a estar y va a contar con miles de personas, entre ellos jóvenes, campesinos, amas de casa, van a estar los maestros, los trabajadores, estudiantes que vienen siendo agredidos en lo que es poder ingresar a la universidad. Estas situaciones que tanto daño ha hecho a los ecuatorianos y sobre todo en esta pandemia que no ha podido tener un resultado eficaz, donde ha dejado que mueran muchas personas. Por eso los ecuatorianos estamos cansados ya de este gobierno y queremos que se acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde plantea, inclusive, a más de subir el precio de gas, se plantea de que debe el porcentaje que es del SRI, que de alguna manera u otra le ayuda a la gente a sobrevivir, pero también quieren elevar el IVA del 12 al 15%, lo cual es terriblemente para esta economía que estamos viviendo, de la gran mayoría de maestros, trabajadores, se están quedando sin empleo, y esa es una de las situaciones que el gobierno tiene que resolver. Hoy hemos exigido que existe una moratoria para poder resolver este problema y que el país no se siga endeudando más. También estamos planteando que se cobre a los morosos, a los empresarios, a los banqueros. Deben más de 4.000 millones de dólares. Ellos deben pagar, cancelar, que con el decreto 1053 se nos ha reducido, nos han quitado 70 de nuestro sueldo. Y nosotros en los 4 meses que ya hemos pagado eso, hemos dado más de 500 millones de dólares. Y los empresarios y los banqueros no han dado un solo centavo frente a la pandemia que estamos sufriendo. Sí, dígame. Le escuchaba a usted siendo muy fuerte, ¿no?, en su opinión con respecto de la supuesta corrupción del gobierno anterior. Yo le quería preguntar, ¿qué opina usted de los casos vinculados a este gobierno, ¿no? El tema de INA Papers, en el que está relacionado el presidente Moreno y por el cual la fiscalía no ha movido un dedo. El tema del reparto de los hospitales, donde estaría involucrada la ministra de Gobierno, reparto de los hospitales que además se da en plena pandemia, la corrupción del IES en la administración del señor Paul Granda, donde se compraron mascarillas de $3 por $12, las bolsas de cadáveres que cuestan $50 en $150. ¿Qué opina de la corrupción de este gobierno? ¿O este gobierno no tiene casos de corrupción? Sí, se me cayó la señal, no puedo regresar todavía. Realmente lo que acaba de decir el señor es verdad, tiene mucha razón en el sentido de que este es un gobierno sumamente corrupto. Realmente la situación en que nos ha hecho vivir es una cuestión imperdonable, en la que está entregado de pie y mano a los empresarios, los banqueros. Aquí quien gobierna no es el señor Lenín Moreno, es el Fondo Monetario Internacional, son los empresarios, son los gobiernos, son los partidos de derecha como el CREO, los socialcristianos, que realmente representan los intereses de los ricos. Como le acababa de decir, le daba un ejemplo, los trabajadores nos han descontado más del 8.33%, estamos entregando $70 de nuestro sueldo en el caso del maestro, del magisterio, y eso suma ahora en los 4 meses cerca de $500 millones, mientras que los empresarios no han dado un solo centavo para enfrentar esta pandemia. Es decir, seguimos siendo los pobres, seguimos siendo los trabajadores, seguimos siendo la clase obrera los que seguimos planteando y resolviendo los problemas del Ecuador, pero sin embargo el gobierno se lava las manos. Existe toda esta clase de corrupción, desde la misma asamblea son cómplices y encubridores de toda esta corrupción, porque recuerden ustedes que el mes pasado se planteó una ley en la cual podíamos confiscar los bienes mal habidos, y ellos votaron en contra de esa ley, y por lo tanto dieron paso y han dado ventana abierta para que toda la corrupción se siga galopando en el país, que se siga dando. Y esta es una de las situaciones que nosotros protestamos y estamos peleando, porque entendemos de que el dinero existe y el gobierno viene diciendo que no existe dinero. Viene engañando al pueblo, viene planteando a través de cadenas nacionales que gracias a su medida ahora hay trabajo. Mentira,
no hay trabajo. Miren ustedes, en la provincia de Guaya, en lo que es Guayaquil, nosotros venimos diciendo que no faltan maestros, y en lo que es la parte de lo que es Monte Sinaí, que es una serie de gente que vive ahí en la extrema pobreza, existe la falta de 300 maestros que dijo la alcaldesa, que ya están contratando a los maestros. Eso es una de las muestras claras de lo que decimos los trabajadores, lo que denunciamos, que faltan maestros, y del gobierno, la ministra de Educación en este caso, se viene lavando las manos y viene mintiendo junto con Lenín Moreno, porque ellos dicen y vienen diciendo que ya no es necesario seguir dando empleo, y sin embargo ahí están una de las pruebas fundamentales de que existe y existe la falta de empleo, y que existe la falta de maestros, y que existe también la necesidad de que la gente tenga trabajo, y sin embargo el gobierno no resuelve esta situación, y la gente viene sufriendo esta situación, más de la pandemia, más la falta de trabajo y todas las situaciones, la carestía de la vida que día a día viene elevando la canasta básica familiar. Por esas son las razones y muchas más: defender la seguridad social, defender inclusive todo lo que tiene que ver con el Estado ecuatoriano, porque hoy con toda esta deuda o gran deuda que el gobierno ecuatoriano, como es Lenín Moreno y los demás gobiernos han dejado en nuestro país, eso va a significar para nosotros la peor hambre y miseria que vamos a tener, y no puede ser culpa de los obreros, no puede ser culpa de los maestros, no puede ser culpa del pueblo ecuatoriano. Esto es responsabilidad de los gobiernos que han estado en sus diferentes momentos dirigiendo el país. Ellos tuvieron el dinero suficiente para poder resolver este problema, inclusive para pagar la deuda externa, y no lo hicieron. Eso es responsabilidad entonces de los malos gobiernos que hemos tenido, y que por lo tanto nosotros tenemos que pelear y luchar, y seguiremos en la calle, como el día de mañana, jueves 22 de octubre, vamos a estar desde las 4 de la tarde en todas las plazas, en todos los parques y en las calles, sobre todo, llevando nuestra voz de protesta como lo hemos venido haciendo durante toda esta etapa. Muchísimas gracias entonces a don Hilario Beltrán, vicepresidente de la Unión Nacional de Educadores. Ustedes lo han escuchado, amigos, pueden sacar sus propias conclusiones. Una protesta que se viene para el día de mañana, Alexis, en medio de una crisis sanitaria también en la ciudad de Guayaquil. Don Hilario, si todavía me está escuchando, deben tener todas las medidas de precaución del caso, tomando en cuenta que hay un leve repunte de casos de coronavirus en su ciudad. Así es, licenciada, vamos a estar con las medidas de bioseguridad, como siempre hemos estado, con el alcohol, con las mascarillas, e incluso vamos a tener toda la precaución de ir separados en las marchas. Eso vamos a tener en cuenta, porque es necesario que estemos peleando y luchando, porque el gobierno también sigue mintiendo, sigue diciendo cosas que no tienen nada que ver con la situación que estamos pasando y que estamos viviendo. Muchas gracias a usted. A usted. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.